Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal del Xoán de Lugo y a nuestro podcast de Conservando la Cabeza. Donde tocamos un poquito temas así relacionados con todo esto que nos gusta a nosotros, ¿no? De la política, la filosofía y demás. Como siempre me acompaña Dani, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Espero que todos hayáis pasado una buena Semana Santa y, felices Pascuas. Nosotros, como algunos habréis visto y habréis notado, pues nos tomamos un descansillo esta Semana Santa, pero ya estamos de vuelta por aquí. Y hoy, además, para tratar un tema que yo considero muy interesante, que son eso a lo que llaman operaciones de información, ¿no, Dani? Que son estas operaciones que se dan durante la guerra, y que en este momento también lo tenemos muy presente, pero vamos a ir poquito a poco viendo qué son, cuáles son los ejemplos, qué relación tienen con los medios de comunicación, el gobierno, ¿no? Y qué estructuras se establecen en ellas. Pero me gustaría que, para empezar, Dani, nos explicaras eso, pues qué son estas operaciones de información, qué entendemos por este concepto. Sí, bueno, en relación con lo de la información, siempre se reconoció ya por todos los que escribieron sobre la guerra y cuestiones relacionadas con la política, que la inteligencia o la información era un aspecto fundamental de todo esfuerzo bélico. Sí, por ejemplo, los autores clásicos como Sun Tzu, El arte de la guerra, decía que la guerra consistía básicamente en el engaño, que si estabas fuerte, pues tenías que simular que estabas débil, y si estabas débil, pues tenías que simular que estabas fuerte, y tenías que intentar siempre engañar al enemigo. Y era algo que también reconocía, por ejemplo, Maquiavelo, que también escribió un libro sobre el arte de la guerra, y que decía que un príncipe que ganaba las batallas por el engaño que era igual de alabado que uno que ganaba, pues, las batallas a través de la fuerza. Y de la misma forma, otro clásico del pensamiento estratégico como von Clausewitz también hablaba de la importancia de engañar al enemigo durante las operaciones, y no solo eso, sino también intentar desmoralizar a las tropas y al enemigo con el objetivo de debilitar su capacidad o su voluntad de resistencia. Entonces, la importancia de los elementos relacionados con la información y con la propaganda es algo que se reconoció como muy importante durante las guerras desde antiguo. Lo que pasa es que ahora, si cabe, tiene todavía más importancia debido a los cambios tecnológicos y a la importancia de las nuevas formas y tecnologías de la comunicación, como lo que está relacionado con Internet y con los móviles, con las redes sociales y todo este tipo de cosas. Entonces ahora la información se transmite de una forma mucho más rápida y se puede también distribuir de una forma más dirigida hacia un público en particular, hacia distintos segmentos de una población, y se puede hacer de una forma más sistemática. Porque antes, por ejemplo, si tú querías hacer una campaña así de propaganda para desmoralizar al enemigo, y pues lo que se hacía normalmente era lanzar panfletos, pero nunca sabía si alguien los iba a leer o no los iba a leer, y si iban a llegar al público hacia el que estaban dirigidos. Sin embargo, ahora eso es mucho más fácil de conseguir. De todas formas, cuando se habla de esto, de operaciones de información, que a veces se utiliza también otro concepto que algunos pues lo asimilan, otros lo consideran separado, como las operaciones psicológicas. Pues como siempre, en toda cuestión así teórica, pues hay distintas definiciones, y normalmente pues no hay una que concite la aprobación de todo el mundo. Entonces, distintas definiciones que podemos decir son, por ejemplo, la de la institución RAND, que es este think tank que existe en Estados Unidos, que recibe un montón de financiación pública y que se ocupa de estudiar cosas relacionadas con estrategia y con posibles operaciones militares, y que asesora también al ejército y al gobierno de Estados Unidos. Pues esta corporación tiene una definición que consiste en que es la recopilación de información táctica sobre un adversario, tanto para la diseminación de propaganda,
tanto la recopilación de información como la diseminación de propaganda para conseguir una ventaja competitiva sobre un oponente. El ejército americano, sin embargo, la define como el uso integrado durante las operaciones militares de capacidades relacionadas con la información, a la vez que se utiliza con otro tipo de operaciones para influir, debilitar, corromper o usurpar la capacidad de decisión de los adversarios y también para proteger la capacidad de uno mismo. Por otro lado, también es significativo que en 2017 una empresa como Facebook también desarrolló su propia definición de operaciones de información. Sobre todo pues, estaba relacionado con la idea esta de las fake news y cómo enfrentarse contra ellas. Y en Facebook la definición consiste en que son acciones tomadas por actores organizados, bien gobiernos o bien otro tipo de actores no gubernamentales, para distorsionar la política interior o exterior y el sentimiento dentro de un país, y normalmente se busca para conseguir objetivos geopolíticos y estratégicos. Por otro lado, hay algunos teóricos como Ofer Friedman, Vitaly Kavernik y Francesca Granelli, que son los editores de un libro que se publicó este año que se llama InfoOps, From World War I to the Twitter Era. Dan su propia información, su propia definición, y en la definición que ellos utilizan pues consiste en que son una serie de operaciones y actividades relacionadas con la información y que se emplean contra un adversario durante operaciones militares con el propósito de debilitar o destruir su voluntad. Estos autores lo utilizan exclusivamente en el contexto de operaciones militares. Y una de las cosas que casi todos los autores conciben o están de acuerdo es que es más bien, lo ven como desde las operaciones de información como intentando manipular la voluntad del enemigo o la percepción del enemigo. Sin embargo, no inciden tanto en otro aspecto que es también muy importante, que es en cómo se utilizan también operaciones de información para manipular la percepción de los propios ciudadanos del país que realiza este tipo de operaciones. Y en este sentido, pues me parece que es más relevante el punto de vista que utiliza un autor que es bastante famoso ahora, aunque también un poco, digamos, por determinada gente está un poco mal visto, están desprestigiando bastante o acusando de bastantes cosas, que es Pedro Baños. Tiene un libro así que se hizo bastante famoso, que es El dominio mundial, donde explica los distintos elementos que los gobiernos utilizan para intentar consolidar su poder y conseguir ventajas estratégicas contra todos sus rivales. Y una de las partes del libro de Pedro Baños se dedica precisamente a la idea de la información y del espionaje, que por cierto, un dato bastante importante y que quizá la gente no conoce mucho, es que cuando se habla de operaciones de espionaje no son como las películas, en general, no son como las de James Bond, desde luego, y ni siquiera como las de estas de Bourne, donde hay un superagente que es capaz de mata más que la peste negra y que sabe 17 idiomas y conoce conduce como Fernando Alonso y esquía como un campeón olímpico. Básicamente, normalmente cuando se habla primero, que los agentes que utilizan como espías, las agencias de inteligencia, suelen ser nacionales de los propios países, gente que vive en esos países y que tiene a lo mejor acceso a una determinada fuente de información o de influencia que se considera importante y que entonces las agencias buscan reclutarlos a estos individuos que ya viven en esos países. Y normalmente la mayor parte de la información que se utiliza es lo que se conoce información de fuentes abiertas, es decir, que puede conseguir prácticamente todo el mundo.
o bien o información que se consigue a través de medios informáticos, pero no información estrictamente con espías en el terreno. Esa es una parte, pero no es la más importante. Y dentro de esto, el Pedro Baños habla también de la influencia que tienen los medios de comunicación. Como los medios de comunicación generalmente consiguieron, aunque ahora, sobre todo en algunos países como Estados Unidos, pues eso está cambiando, pero consiguieron tener una aureola de prestigio y de que lo que están diciendo es básicamente un análisis objetivo de la realidad. Mucha gente tiende a tener una visión positiva de los medios de comunicación y a creer que lo que se están diciendo allí pues es lo que está ocurriendo de verdad. Pues evidentemente esto representa un gran atractivo para las agencias de inteligencia de los países y para los gobiernos, porque sirve para transmitir el punto de vista que ellos quieren enfatizar. Y Pedro Baños dice que un observador cuidadoso puede ver como muchas noticias que se publican en los medios de comunicación solo le falta prácticamente la firma de la agencia de inteligencia que quiso lanzar esa noticia y que no son noticias así inocentes y que hay un periodista que va ahí a la calle y le pregunta a la gente y saca la información y luego publica la noticia, sino que prácticamente se la dan y eso es lo que acaba siendo publicado. Pues, de hecho, la relación que existe entre las agencias de inteligencia de distintos países y los medios de comunicación es tan relevante que en 1977 hubo un periodista que trabajó para el Washington Post y que después de abandonar su puesto en este periódico, pues publicó un artículo muy importante en la revista Rolling Stone, que se llama La CIA y los medios de comunicación, o en inglés de CIA and the Media. Y en este artículo, Bernstein, utilizando documentos desclasificados e información gubernamental, es decir, documentos oficiales, no se lo inventaba él, pues afirmó o habló de la existencia de muchos periodistas, según él, más de 400 periodistas americanos que trabajaron de forma secreta recibiendo misiones, digamos, de la Agencia Central de Inteligencia y trabajando de forma deliberada para los servicios de espionaje de Estados Unidos. Pues los periodistas estos ofrecían distintos servicios, es decir, podían desde recopilar información e inteligencia de forma directa, como por ejemplo si iban a algún lugar, ver cuántos soldados habían o si había personal del gobierno descontento, cómo era la situación, cuál era la opinión que tenía la gente sobre determinadas medidas, pero también podían servir, por ejemplo, directamente como agentes de reclutación. Si buscaban a personal del gobierno descontento, pues podían ofrecerle también algún tipo, o por lo menos saber quién era, para luego comunicárselo a la CIA y así que ellos intentasen después reclutarlo para sus propias operaciones. Y según Bernstein, las relaciones más estrechas y más valiosas para la CIA pues las tuvieron con el New York Times, también con CBS y con Time. Y una parte interesante era que no se introducían de forma subrepticia en estos medios de comunicación, así de forma oculta, sino que los que dirigían los periódicos, los que dirigían estas instituciones, tenían pleno conocimiento de estas relaciones y estaban de acuerdo, daban su consentimiento pleno para que hubiese este tipo de relaciones entre la CIA y estos medios de comunicación. Y esto era en el contexto también, hay que recordar, en el contexto de la Guerra Fría, en el que muchos de ellos consideraban que estaban incluso ofreciendo un servicio a su país al enfrentarse contra el comunismo, pero no ponían en cuestión el hecho de que pues estaban quizá no comportándose como periodistas sin reconocerlo directamente. Entonces, Bernstein dice que se produjo una cosa muy, muy peligrosa, que era que estos medios de comunicación se convertían de facto en un aparato más del gobierno, que es básicamente algo que está ocurriendo también o que ocurrió posteriormente con las empresas de la Big Tech, que como también tienen que ofrecerle los datos y la información a las agencias de inteligencia,
se convierten de facto en una fuerza, un aparato más del gobierno, no oficial, pero extraoficial, en lo que representa un caso más, digamos, un ejemplo de corporativismo, de la unión entre las fuerzas directamente gubernamentales y determinadas fuerzas no gubernamentales como empresas. Pues esto es bastante importante, aunque hay que tener en cuenta que no, cuando los medios de comunicación pues repiten determinadas noticias, no tiene por qué ser esto todo como si fuera así una conspiración y las agencias de inteligencia dicen todo y controlan todos los medios, sino que hay otros motivos. Es decir, es mucho más fácil repetir lo que dice el gobierno que plantearse si lo que dice el gobierno no es verdad, porque eso requiere no solo tener que investigar más, sino que además puedes pues ponerte a hacer enemigos con gente muy poderosa. Y además, los periodistas que tienden a repetir o a dar la información que el gobierno considera que es la interesante, consiguen más acceso e influencia. Esto pasa también en términos mucho menos así siniestros y digamos incluso con empresas privadas, como por ejemplo cuando las hacen Amazon o Disney hace una película, también le gusta que vayan allí periodistas a hablar bien de la película. Y entonces la idea de que puedas tener acceso y que te den determinado tratamiento privilegiado o diferencial sirve como un poderoso incentivo para que aquellos que tienen ese tratamiento privilegiado pues den también una visión positiva en vez de una visión más o menos objetiva. Entonces eso, si ocurre en cosas como por ejemplo cuando pasan las películas y va a periodistas a hacer así, a dar su opinión, pues es mucho más probable que ocurra también con los gobiernos, donde tienen no solo más recursos, sino que también tienen la capacidad para utilizar la fuerza. Entonces, básicamente, esto es una parte que me parece que Pedro Baños analiza de una forma más interesante que los otros autores, que se centran exclusivamente en el uso tradicional, que era la propaganda como medio de desmoralizar o de confundir al enemigo. Pues sí, sin duda muy interesante y aunque también, bueno, bastante señalado hoy, creo que es una persona con pues una gran experiencia, ¿no?, en estos campos, es decir, no habla desde la ignorancia, ha trabajado todo el tiempo precisamente ahí, entonces, bueno, pues algo de valor tendrá sus opiniones acerca del tema y hay, bueno, muchísimos también vídeos, además de los escritos o libros, los artículos que tiene, donde explica mucho de estos temas, ¿no?, en conflictos concretos y demás, muy interesantes. Pero bueno, lo que vemos es, entonces, estas operaciones de información tienen mucha importancia, ¿no?, o representan una parte muy importante en los medios de comunicación y también podemos ver una influencia aún más destacada en ciertos momentos, como puede ser en la guerra, ¿no?, en conflictos bélicos y demás, y donde también se establece una relación muy estrecha entre los gobiernos y los medios de comunicación. Sí, sí, y hay muchos ejemplos históricos que podemos utilizar en relación de la guerra y cómo los gobiernos o bien proporcionan determinada información o bien directamente se la inventan y los medios de comunicación sirven para diseminar y propagar esa información que luego se revela que o bien fue totalmente falsa o bien está, digamos que sesgada o se presentó de una forma no completamente objetiva, digamos. Uno de los ejemplos más relevantes fue, por ejemplo, durante la Guerra del Golfo, o antes más bien antes de la Guerra del Golfo, para justificar la intervención, hubo una niña de 15 años que dio una declaración así en la ONU sobre cómo los soldados de Saddam Hussein habían entrado en los hospitales de Kuwait y cogían a los niños que estaban en las incubadoras y los sacaban de las incubadoras, los tiraban en el suelo y los dejaban morir en el suelo. Y claro, esto se publicó en todos los medios de comunicación
y suscitó una oleada de indignación y de rechazo, y se utilizó para justificar la necesidad de la intervención como una intervención humanitaria. Y después se descubrió que esta niña era la hija del embajador Comití en Estados Unidos y que la historia era completamente inventada. Sin embargo, pues como normalmente ocurre, pues no pasó absolutamente nada. Otro de los ejemplos, y es digamos el ejemplo más claro, más contundente y más rotundo, es el de la Segunda Guerra de Irak, la guerra iniciada por George Bush, hijo, cuyo casus belli, cuya justificación era que Saddam Hussein o el gobierno de Irak tenía armas de destrucción masiva y que no solo las tenía, sino que iba a utilizarlas o tenía pensado utilizarlas, y que entonces era necesario actuar de forma bélica, de forma preventiva, hacer una guerra preventiva para evitar el peligro que se suponía. Además también de que decían que tenía relación con Al-Qaeda y con los atentados terroristas del 11 de septiembre. Bueno, esto todo, primero, durante el momento en el que esto ocurrió, hubo determinados expertos que rechazaron completamente estas afirmaciones, diciendo que no tenían mucha base. Entre ellos, por ejemplo, es uno muy famoso, Scott Ritter, que es un exmarine que luego estuvo también en los servicios estos de inspección de armas en Irak antes de la Segunda Guerra. Y él decía que las declaraciones del gobierno de Estados Unidos no tenían ningún fundamento, que ya antes de 1999 Irak se había deshecho de todas sus armas químicas o armas de destrucción masiva, pero a pesar de que no solo él, sino él y otras voces estuvieron en contra, el principal punto de vista de los medios de comunicación era que el gobierno, sobre todo en Estados Unidos, porque en este caso sí que en Europa hubo un mayor rechazo, pero en Estados Unidos la mayor parte de los medios de comunicación simplemente replicaron lo que el gobierno estaba diciendo. Y eso a pesar de que también se hicieron rondas de inspección de la ONU para buscar estas supuestas armas de destrucción masiva, y los inspectores no encontraron absolutamente nada. Y el gobierno de Estados Unidos lo que decía era que lo único que demostraba eso era lo eficiente que era Saddam Hussein escondiendo esas armas tan peligrosas que tenía. Y de hecho se descubrió en la prensa inglesa, en este caso sí que operó haciendo lo que se supone que debe hacer, al publicar lo que se conocen como los memorándums o el memo de Downing Street, o el reportaje de Downing Street, que esto era una serie de dosieres del gobierno británico que luego se filtraron, en los que se hablaba sobre las conversaciones que tenían con el gobierno de Estados Unidos, y en los que básicamente se llegaban a tres puntos, que eran: a pesar de las afirmaciones públicas sobre lo contrario, pues tanto el gobierno de Estados Unidos con George Bush como el del Reino Unido con Tony Blair ya habían decidido que estaban buscando un cambio de régimen en Irak antes de declarar la guerra. Es decir, que la declaración de guerra fue una justificación para conseguir su objetivo fundamental, que era lo del cambio de régimen. El segundo punto que se podía sacar de esta información era que se había manipulado la información de tal manera que toda aquella cosa que iba en contra de la afirmación de que Irak poseía armas de destrucción masiva se descartaba, o no se presentaba, o se consideraba como que no era información relevante. Es decir, solo se presentaba aquello que pudiese apoyar de cualquier forma el punto de vista de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Y por último, que el gobierno de Tony Blair
persiguió o emprendió la guerra de Irak, aún a sabiendas de que vulneraba la ley internacional. Y, sin embargo, a pesar de que esto se filtró a la prensa británica, en la prensa americana prácticamente se ignoró. Se habló un poco, pero nunca se habló, nunca salía en primera página, nunca era la primera noticia sobre la que se hablaba, sino que siempre era una noticia así escondida entre el montón y de una forma muy poco relevante. Esto lo estudia, por ejemplo, un autor que se llama Anthony DiMaggio, un libro que se llama Más Media, Más Propaganda, que tiene el autor es así, digamos, de tendencias izquierdistas, pero es un libro a mí me parece muy interesante para analizar cómo se produjo toda esta serie de acontecimientos en relación con lo de la guerra de Irak. Y luego fue lo que ocurrió, se vio perfectamente que no había armas de destrucción masiva y que todo había sido un engaño con el objetivo de conseguir eso, iniciar una guerra y conseguir el cambio de régimen en Irak. Pero esto no fue el único de los acontecimientos en los que se utilizaron este tipo de información y en el que los medios de comunicación retransmitieron las noticias de una forma que digamos que sesgada. En Libia pasó exactamente lo mismo, en el 2011. Y de hecho hay un documento de la Cámara de los Comunes en la sección de Relaciones Exteriores, que se llama Libya Examination of Intervention and Collapse and the UK's Future Policy Options. Y en este documento, en el que se llegan a las conclusiones después de analizar la información que se tenía y los documentos de los que disponían, pues la Cámara de los Comunes llegó a la conclusión de que el gobierno del Reino Unido, pero no solo el del Reino Unido, sino también Francia y Estados Unidos, básicamente engañaron a la comunidad internacional exagerando el peligro que existía para los civiles, la amenaza que suponía Muammar Gaddafi. Y, de hecho, es que aparecieron algunas noticias que eran surrealistas, como por ejemplo que Gaddafi tenía a una sección, una especie de ejército compuesto por violadores locos a los que le daban Viagra para hacer violaciones sistemáticas. Y luego eso se demostró también que era una invención, una completa invención. Y utilizaron esta información para iniciar operaciones bélicas en Libia, que acabaron al final haciendo caer al gobierno de Gaddafi. Y esto no es para defender a Gaddafi ni en ningún sentido, pero lo utilizaron de una forma totalmente sesgada y apoyaron a lo que ellos en el momento llamaban islamistas moderados, que básicamente eran islamistas de lo más radicales, algunos de ellos del ISIS o de organizaciones que cooperaron con el ISIS, pero como tenían el objetivo de conseguir un cambio de régimen en Libia, no tuvieron ningún tipo de problemas en proporcionarle inteligencia, proporcionarle asesoramiento militar y armas a estas organizaciones de islamistas radicales. Y el resultado fue que Libia colapsó completamente con la caída del gobierno de Gaddafi. Por muy malo que fuese, la situación posterior es mucho peor, de hecho todavía no se recuperó, era uno de los países más estables y más ricos de la zona y ahora es un auténtico caos y se produjeron numerosas violaciones de derechos humanos y muertes y pues esto fue justificado por los medios de comunicación como una campaña humanitaria. Pues 3/4 de lo mismo ocurrió también en Siria. En Siria, esto también con la colaboración del gobierno de Estados Unidos, el gobierno británico, entre otros, se iniciaron también operaciones intentando conseguir un cambio de régimen, es decir, intentando quitar del poder a Bashar al-Assad, y para poder justificar o conseguir el apoyo de la población, se creó y también apoyaron a extremistas y a yihadistas, a islamistas radicales que los utilizaban como instrumento para acabar con el gobierno de Assad.
Y para conseguir el apoyo de la población en los respectivos países, bueno, el gobierno británico hizo una campaña financiada con 2,4 millones de libras, en la que utilizaron a compañías de comunicaciones de relaciones públicas para básicamente servir como agencia de prensa de estos islamistas radicales. Y utilizaron, hacían vídeos, hacían fotos, hacían reportajes, hacían programas en la radio y servía básicamente como es una oficina de relaciones públicas para los islamistas radicales para que fuesen presentados como luchadores por la libertad que estaban luchando contra el gobierno tiránico de Assad, y todo esto pagado por el gobierno británico, es decir, por los impuestos de los ciudadanos. Y básicamente es una clarísima campaña de operación de información financiada por los gobiernos y que los medios de comunicación repetían también una y otra vez de forma sistemática y sin hacer el más mínimo esfuerzo crítico y el más mínimo interés en ver qué es lo que viene detrás. Y fue uno de los casos más claros. Lo estudia, por ejemplo, Mark Curtis, un libro que se llama Secret Affairs, en el que analiza la cooperación que se dio entre el gobierno británico y los islamistas radicales. Su libro 2018, y es también un libro muy interesante para ver toda esta miseria que está relacionada con las agencias de inteligencia y las campañas de información. Pero no solo ocurrió este tipo de cosas, no solo ocurrieron en Irak y en Siria y en Libia. Ahora mismo pues está ocurriendo también en relación con la guerra de Ucrania. Sí, no, porque parece que estas cosas se van olvidando y con el tiempo parece que no tienen importancia, pero bueno, en Siria Estados Unidos se esforzó en armar a grupos como el ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra y otros tantos que además fueron muchos de sus dirigentes, mandatarios o líderes recibidos con alfombras rojas, incluso aquí en España, en el sur, que también lo cuenta el coronel Baños en una conversación que tiene con el coronel Marín Bello Crespo también, que decía que se les recibía, se les financiaba, se les daba armas, ¿no? Y luego también se empezaron otras guerras para ir detrás de esos a los que se financió, dejémoslo ahí, como la de Afganistán. Pero bueno, un caso muy claro lo vemos ahora, ¿no? Como dices tú, con la guerra de Ucrania. Además, yo creo que escandaloso como nunca antes se ha visto, de hecho. Es decir, si estas cosas parecían muy preocupantes, muy serias, y decían en qué mundo vivimos, ¿no? Pues esto ya es como, no sé, la super guinda del pastel. Sí, sí, porque, claro, como muchos pueden decir, hablar de la propaganda rusa y tienen toda la legitimidad para hacerlo, porque también el gobierno ruso, también como todos los gobiernos y sobre todo los gobiernos que tienen más poder, pues se embarcan en esas campañas de propaganda y de información o desinformación. Pero a mí me preocupa más lo que ocurre con Occidente, porque nos va a afectar bastante más a nosotros. Lo otro, evidentemente, también me parece preocupante, pero nos afecta un poco menos, además de que no está teniendo el más mínimo efecto en Occidente. Los occidentales tienen mucho más, los gobiernos occidentales tienen mucho más recursos y en lo que es en campaña de medios de comunicación, en la batalla de la información, ahí aplastaron total y completamente a Rusia. Además, que tampoco es que tengamos muchas posibilidades de recibir propaganda rusa porque se censuraron los medios de comunicación estatales que podrían utilizar el gobierno ruso como RT o Sputnik para promocionar o propagar esa información. Entonces es relativamente difícil, o por lo menos es bastante menos eficiente, eficaz o influyente la propaganda directa que se puede recibir o que los ciudadanos de los gobiernos de los países occidentales pueden recibir del gobierno ruso. Pero no solo eso, un apunte, que también incluso los periodistas independientes o las voces independientes que quieren dar una visión mínimamente contraria ¿no? a la general, como el coronel Baños, pues tampoco son muy bien recibidos. Quiero decir, que no solo que prohibieran los medios de comunicación rusos, sino que además pues, está bastante perseguido el hecho de ¿no? comentar o decir cualquier cosa que no se adapte a la corriente dominante.
incluso aunque uno pudiera decir, pues son todos propagandistas, ¿no? Serán propagandistas, pero el hecho es que está claramente, a mí me parece que es bastante claro que la visión mayoritaria es que tiene lo que aparece en los medios de comunicación o lo que puede tener la gente cuando hablas con ellos es que todos los esfuerzos propagandistas que pudieran haber hecho los rusos no están teniendo ni de lejos tanto éxito como la visión contraria. Entonces, la influencia que tienen desde mi punto de vista, yo creo que eso que está, si hablamos de guerra de información, en eso los rusos recibieron una paliza descomunal, por lo menos aquí en Occidente. Pero en relación con eso, sin embargo, la información que se recibe de los medios de comunicación occidentales, a mí sí me preocupa la propaganda y la desinformación que están realizando los propios gobiernos occidentales, sobre todo, fundamentalmente, el de Estados Unidos, que es además el que tiene más, bueno, de los que tienen más experiencia en este tipo de cosas, porque también no olvidemos el británico y el francés también hacen mucho ese tipo de cosas. Pero el de Estados Unidos, y no, eso no es algo que vaya a decir yo ahora como que lo saque de la manga o que me lo esté inventando, yo voy a utilizar una noticia que salió en un medio de comunicación tradicional completamente mainstream en Estados Unidos y que no fue ni atacado, ni refutado, ni desmentido ni por el gobierno de Estados Unidos, ni por ninguna de las agencias de inteligencia. Es una noticia que salió en NBC News y que habla de cómo el título es en una ruptura con el pasado, Estados Unidos está utilizando la inteligencia para luchar una guerra de información con Rusia, incluso cuando la inteligencia no es completamente sólida. Es un eufemismo que utilizan. Bueno, pues en esta noticia de la NBC dicen que contactaron o recibieron información de varios oficiales y trabajadores de agencias de la inteligencia de Estados Unidos que le dijeron directamente, básicamente, que muchas de las noticias que ellos proporcionaban y que luego se publicaban en los medios de comunicación no estaban fundadas o fundamentadas sobre información o inteligencia o evidencias o pruebas sólidas y fiables. Y dan bastantes ejemplos, como por ejemplo, hace unas semanas se empezó a hablar y se publicó en todos los medios de comunicación, o la mayor parte de ellos, la noticia de que el gobierno ruso estaba planeando utilizar armas químicas en Ucrania y que iba a hacer un ataque con armas químicas. Bueno, pues, y no solo apareció en los medios de comunicación, es que el presidente Biden lo dijo de forma pública, que eso es lo que había pruebas y evidencias de que eso podía pasar. Bueno, pues, según esta noticia de NBC News, no había absolutamente ninguna prueba de eso. Eso lo dicen, según este periódico, según lo que le dijeron esos agentes de inteligencia, no había ninguna prueba de eso. Que eso lo habían hecho de forma preventiva, para evitar que alguien lo utilizase, que es como si yo lo digo, ¿ves aquel tío que está allí? Bueno, pues me va a pegar con un martillo. Y yo no tengo ninguna prueba de que el tío aquel me vaya a pegar con un martillo, pero yo lo digo, y si no pasa es que digo, ¿ves? Así evité que me pegase con un martillo, porque lo estoy diciendo, me va a pegar con un martillo, un martillazo. Es perfecto, porque no tengo que demostrar que había ninguna prueba que lo fundamentase, y si no ocurre, me puedo poner una medalla, diciendo que no pasó gracias a aquello que yo no tenía ninguna evidencia que iba a pasar, no pasó gracias a mí. O sea que es perfecto, solo hay ganancias con eso. Pero no solo declararon directamente que mintieron de forma descarada con esta noticia que se publicó en todos los medios de comunicación, sino que además hubo otra que a mí me resultó la más graciosa de todos, porque hubo muchísima gente que lo decía como mira, y salía en El Mundo y por ahí en la que decían Putin no sabe cómo está yendo la guerra y sus asesores tienen miedo a informarle y él no sabe que está perdiendo la guerra.
es una noticia estúpida, ridícula, completamente ridícula, y que se la haya tragado tanta gente, es que no tiene sentido, porque es decir, todo el mundo tiene internet menos Putin. Es el único que no sabe que puede leer el mundo, puede leer, él habla alemán, no puede leer la información alemana, ya te enteras allí de lo que pasa. Pero esta información, esta noticia que es completamente estúpida y completamente ridícula y que los medios de comunicación la hicieron sin vergüenza ninguna y sin hacer absolutamente nada de su trabajo, la pusieron así como si fuera información muy buena, pues estos agentes también de la CIA dijeron que no tenían inteligencia, o sea, datos, información, pruebas, evidencias que fundamentase este punto de vista, que eso era más que inteligencia, era análisis. Una intuición. Era análisis, es decir, que ellos hacían una interpretación con las pruebas que tiene todo el mundo y eso lo ofrecían como si fuese una información específica que la inteligencia de Estados Unidos había conseguido. No como si lo dijese un tío en el bar, que básicamente es lo mismo. Entonces, es un ejemplo muy interesante de cómo los medios de comunicación transmiten de forma completamente acrítica noticias que si tuviesen un poco de sentido común no transmitirían, porque son claramente, como decía Pedro Baños, es que solo le falta que firme allí quién es el que da la noticia. Y no solo eso, también otra más, en la que no tenían prácticamente ningún tipo de pruebas, era la de la información de que Rusia había solicitado ayuda militar a China. Pues eso también básicamente se lo sacaron de la manga. Y hay algunos periodistas en Estados Unidos que se preguntan, primero, que quedaron absolutamente, pocos, muy pocos, pero algunos quedaron absolutamente espantados con esta circunstancia, porque que yo sepa es la primera vez que ocurre que son las propias agencias de inteligencia las que dicen, no, estamos mintiendo. Pero antes normalmente tenía que aparecer alguien que descubriese o que encontrase información, que hiciese el trabajo para decir, no, esto era mentira. Ahora lo dicen ellos directamente. Y hay algunos que se preguntan por qué ocurre esto, porque esto es una cosa, digamos, una innovación. Y Caitlin Johnson, por ejemplo, es una periodista, escribe en Substack, y ella dice que cree que el motivo es reconocer abiertamente que están mintiendo, pero por una causa muy noble, que es atacar a Putin y ir contra Putin, es una forma de conseguir la aceptación de la población de que su propio gobierno, le mienta, porque le está mintiendo por su bien y además después como que están siendo parte de la labor, porque el objetivo fundamental de estas noticias, declarado, era pues perturbar así a Putin y hacerle desquiciarlo y hacer que saliese de sus casillas. Entonces, si las agencias de inteligencia y los gobiernos consiguen, y lo están consiguiendo, que nadie se ofenda, nadie se escandalice o nadie le parezca aterrador este tipo de cosas, no solo la van a utilizar con el caso de Putin, le van a utilizar, como ya utilizaron, lo van a utilizar, van a mentir en todo lo que puedan y luego van a decir, utilizar la misma justificación, es decir, lo estamos haciendo por vuestro bien. Entonces, a mí me parece algo muy peligroso y me parece increíble, primero, todos los medios de comunicación, la mayor parte, no voy a decir todos, pero la mayor parte de los medios de comunicación occidentales están haciendo una labor lamentable al transmitir la guerra, no porque tengan un punto de vista u otro, sino por este tipo de cosas. Que mienten. Porque que se inventan, quiero decir, es como quien escribe un guión, no te están hablando de la realidad y de los hechos. Desde una perspectiva más afín o menos afín, eso es independiente, sino es que directamente te dicen que hay blanco donde no hay blanco, donde hay negro, quiero decirte. Sí, yo aquí lo que veo básicamente es que son vagos e incompetentes y que no hacen su trabajo y simplemente repiten exclusivamente lo que le dicen algunos gobiernos. Y como eso además pues, coincide con un punto de vista que puede estar o no justificado, o que la mayor parte de la gente comprende, utilizando o además
comparte. Y que además se utilizan cuestiones emocionales, pues son todo ventajas porque no tienes que hacer tu trabajo. Pero es tremendamente preocupante que ocurra este tipo de cosas, porque no solo se va a utilizar para esto, se va a utilizar para todo. Y vuelvo a insistir, esto no es algo que esté inventando yo. Esto es una noticia que salió en un medio de comunicación tradicional en Estados Unidos, que no fue desmentida ni por el gobierno ni por ninguna de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y no solo eso. Uno de los periodistas que publica esta noticia, Ken Dilanian, en el 2014, otro periódico que se llama The Interceptor, publicó unos correos electrónicos en los que se demostraba que este periodista tenía contactos y básicamente funcionaba como se llama un activo de la CIA. Es decir, le presentaba las noticias que iba a escribir a los representantes o los agentes del gobierno de la CIA con los que tenía contacto para ver que le dieran información sobre cuál era el punto de vista que ellos querían transmitir, si estaban de acuerdo con la información o con el tratamiento que se le daba a esa información y si le podían dar alguna indicación sobre qué era lo que querían, lo que la CIA querían que él dijese. O sea, que este Ken Dilanian básicamente trabajaba para la CIA o repetía lo que la CIA quería que dijese. Bueno, pues este individuo, que luego abandonó el periódico en el que trabajaba, que era Los Angeles Times, me parece, pues este individuo es uno de los que firman esta noticia de la NBC, lo cual pues, puede hacernos sospechar, puede que haya determinados indicios, pequeños indicios, de que si este periodista pues publica esta noticia, periodista que tiene contactos y que básicamente trabajaba para la CIA, pues si publica esta noticia, seguramente lo hizo con permiso de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues es eso, que no es una teoría de la conspiración así de locos, es algo que ellos, los propios que lo hacen en tu cara, ¿qué teoría de la conspiración? Es así, a plena vista, es decir, cero nocturnidad, y es un pasito, bueno, más que un pasito, yo creo que un pedazo de paso hacia esas distopías locas a las que nos están llevando, porque bueno, sí, al final es que tu gobierno te pueda mentir con la excusa de que hay algo muy malo, muy malo, muy malo de lo que te está defendiendo, ¿no? Entonces que ya pueda hacer... Pues eso. No, que te pueda mentir es más o menos normal, pero que lo reconozcan con orgullo, sí. Básicamente, que lo salgan ahí y que sean ellos de no, da igual, la información que tenemos da lo mismo. Es increíble. Pero bueno, yo creo que, bueno, pues los que nos están escuchando, pues eso, yo creo que la gente que es capaz de ver esto, que ve estas noticias, que analiza un poco, pues preguntarse hacia dónde vamos como sociedad permitiendo todo este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, los medios de comunicación al momento en el que se meten en un bucle así, ya digo, son más casi guionistas ¿no? que podrían estar contratados tanto en Netflix como en El Mundo o en cualquier otro medio, porque hacen un poco ya el mismo, lo tenemos hablado, ¿no? La labor del periodista de guerra de antes ya poco se ve y parece que los que la hacen no interesan mucho tampoco. Entonces, bueno, una pena, pero es la realidad. Y al final esto de las operaciones de información tiene mucha más importancia de la que se le acostumbra a dar, ¿no? Que al final si ponemos en el centro, no solo en la guerra, sino en otras muchas cosas, pero acaba siendo un importante formador de ideas y de posturas en la sociedad. Muchas veces precisamente equivocadas porque parten de mentiras, de manipulaciones y simplemente de montajes de otro nivel de incredulidad. Pero bueno, creo que ha sido muy interesante este repaso, tanto por lo que significan como también por los distintos casos, muchos ya hiper reconocidos y que han quedado atrás como si nada, pero que ahí están y que cualquiera que quiera verlo, pues que hay un montón de información a la vista de todos, tampoco, que no la disimulan, no la esconden mucho, que una vez pasó, dicen esto ya... Solo el friki va a preocuparse, el resto del mundo se despreocupa y sigue ahí, o sea que tampoco dale, y nada, y veremos cómo esto sigue afectándonos y si el tema da para más, pues seguro que lo traemos en algún otro programa. Así que muchas gracias, Dani.
Y muchas gracias a los que nos habéis acompañado como siempre un día más. Recordaros que nos ayuda mucho que nos dejéis vuestros comentarios, que compartáis el vídeo, que os suscribáis al canal. Pero bueno, ya eso os interesa también a vosotros porque 10.000 suscriptores y el rap de Dani será una realidad. Y yo no miento como los medios de comunicación. Yo me comprometo. Vale. Yo no. Así que nada, muchas gracias y nada, os esperamos en el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta luego.